Ahí. Chingui, chingui. Como el encuentro de hoy está como planeado de la siguiente, es craneado, tengo una compañera que dice craneado, vamos a usar la palabra craneado. Lo pensamos desde dos grandes momentos, ¿sí? Uno que tiene que ver con, uy, no me digan que se me fue. No, profe, no se te escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. No sé qué se tocó solo. Les decía que la idea de la primera parte es una idea de ir revisitando los conceptos que vimos en la primera parte del año, tanto desde la didáctica como desde lo curricular, así que vamos a hacer como una revisión de todo lo que vimos hasta el momento, y después vamos a trabajar sobre el concepto de clase, que es el artículo que les envié de Camilioni, que nos sirve como disparador, y trabajaremos la introducción del texto que tendrán para la semana que viene, que tiene que ver seguir trabajando con la idea de clase. Pues me parecía que estaba bueno hacer el enganche y nos servía como para conectar lo que veníamos trabajando con lo que vamos a ver en esta segunda parte. Entonces, si vamos calentando motores y revisitando los conceptos que vimos, lo primero que tenemos que, de alguna manera, trabajar tiene que ver con los dos grandes campos disciplinarios que trabajamos, ¿no? La didáctica como campo disciplinar, que tenía un objeto de estudio, o que tiene un objeto de estudio, que es la enseñanza, que tratamos de describirla, caracterizarla, de la mano de varios autores, que después, a lo largo de introducirnos en el recorrido histórico de la didáctica como disciplina y en su construcción como área disciplinar, vimos que el análisis de lo que se entiende por enseñanza, de acuerdo al encuadre teórico, va a ir como se iba modificando, se iba resignificando según el marco teórico en el cual nos posicionemos. Entonces terminamos hablando de prácticas de enseñanza con la idea o con la connotación de una práctica social, caracterizada por una intencionalidad, le hablábamos incluso hasta de una práctica situada, compleja, con todas las características que una práctica social se le pueden dar, y ahí tuvimos como algunas influencias sociológicas quizás de Bourdieu, de un sociólogo francés, que Steinman, que fue uno de los autores que nosotros trabajamos, toma muy fuertemente. Y planteamos la vinculación entre esta enseñanza y el proceso de aprendizaje, que era una relación necesaria de ser contemplada, pero no causal ni determinada entre enseñanza y aprendizaje, sino que había una relación que necesariamente debíamos pensar, pero que era necesaria revisar en esta vinculación, porque no siempre que se enseñaba se aprende. Y resignificamos también el lugar de la didáctica en tanto productora o constructora de conocimiento teórico, pero también, decía Davini,
como productora de criterios para la acción, para que esa práctica sea enriquecida, mejore, ¿sí? Después nos metimos con otro campo curricular, que era el campo, otro campo disciplinar, que era el campo curricular. Y trabajamos la noción de currículum como un concepto polisémico, con multiplicidad de sentidos, según el marco teórico en el cual nos posicionábamos, pero que en definitiva nos aproximábamos a una idea de construcción, de proceso. Vimos algunas definiciones y una que refería a una síntesis de elementos culturales, de relación con un proyecto pedagógico, proyecto político, proyecto cultural, y también cuestiones que tenían que ver con la didáctica y con la técnica. Vimos entonces de esta concepción de currículum esta idea de que hay una construcción y que hay un proceso que se pone en juego en relación a aquello que se quiere transmitir, con respecto a qué, ¿no? Qué selecciono que se transmita y qué dejo afuera, cómo lo organizo, cómo lo distribuyo, cómo regula eso que yo enmarqué, las prácticas de enseñanza y los procesos formativos. Y también después, de la mano de Flavia Terici, nos metimos a ver los procesos de construcción curricular. Es decir, hablamos de un currículum prescripto como un documento público, aquello que definitivamente había quedado escrito y que me dice aquello que necesito transmitir, pero eso es el producto de un proceso de construcción, dice esta autora, y en ese proceso hay distintas escalas, habla ella, o niveles de concreción, que es la escala nacional, la escala provincial, la escala institucional y la escala áulica, ¿no? Y en cada uno de esos niveles hay una idea de especificidad que es necesario contemplar y en donde intervienen actores que también influyen en ese proceso de construcción. Y en este sentido entonces se oponía a estas ideas de hipótesis, o estas hipótesis de aplicación de lo curricular, como si el currículum se bajara y lo bajaran o no, me lo bajaran. Y en eso hacía hincapié en la necesidad de que en cada nivel, tanto en el nacional, como en el provincial, como en el institucional, y en el áulico, se atendieran a las especificidades de cada uno de esos contextos en el cual estábamos trabajando aquello referido a lo curricular. Y eso nos invitaba a pensar que no solo teníamos un currículum prescripto, que era lo que estaba establecido en ese documento, sino que había currículum real, currículum moldeado, currículum ausente, currículum oculto. ¿Por qué? Porque en realidad en esas prácticas de enseñanza, en donde se pone en juego ese currículum que se decidió llevar adelante, no es tal cual el currículum prescripto lo dice, ¿sí? Porque hay que atender a las particularidades o a la realidad de lo que sucede. Y ahí entonces estuvimos como trabajando una idea que es de un teórico muy reconocido de lo curricular, que se llama Stenhouse, y Stenhouse lo que dice es que el currículum es un interjuego permanente entre las intenciones y las realidades. Es decir, yo tengo que hacer un proyecto de manera colectiva, en el cual ponga a jugar aquellas intenciones pedagógicas, políticas, didácticas, en cuanto a la selección, organización, distribución
de los contenidos, y en función de qué elijo esos contenidos, pero también los tengo que poner a jugar con lo que pasa cuando los pongo en marcha en las prácticas de enseñanza. ¿Se escucha ahí? Hola. ¿Se escucha? O soy yo que tengo mal Ahora sí, internet. ahora sí, Sí, se sí, estaba va y escuchando. viene, pero sí, sí. Sí, se me cortó recién, pero ahí llegamos hasta la parte en la que hablábamos de las relaciones entre las intenciones y las realidades. De eso estábamos hablando. Hasta ahí habíamos llegado, digamos, en términos de análisis conceptual. En relación a lo curricular, nos faltó hacer el recorrido por los diseños curriculares que los puedan palpar, los puedan ver, para lo cual va a haber una actividad en la que les sugiero que busquen en internet distintos diseños curriculares de la provincia del Neuquén, los vamos a ver y los van a trabajar, pero por ahí en la primera instancia busquen de distintos lugares, distintas provincias, Ciudad de Buenos Aires, no sé, en Chubut o alguno de Jujuy, para chusmear la organización de esos diseños curriculares. Tengan en cuenta que los diseños curriculares son documentos extensísimos, ¿sí? Cada diseño curricular debe tener al menos 500 páginas, con lo cual mi intención no es que lo lean, sino que lo miren, que los naveguen, que traten de ver aquello que les llama la atención, ¿sí? De cómo están organizados, qué cosas saltan a la vista, qué cosas se enfatizan. Después trabajaremos o navegaremos un poquito por el diseño de la provincia del Neuquén, que lo van a encontrar en la página del Consejo Provincial. Si ustedes buscan la página del Consejo, ahí van a encontrar los diseños curriculares. Los diseños curriculares están dados por nivel, ¿sí? Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, y también están organizados según áreas temáticas, ¿sí? Miren todos, si pueden, chusmeen, pero bueno, después focalicen en educación física, que es el área que a ustedes les interesa. Y después trabajaremos un poquito más profundamente el nuevo, en realidad no es nuevo, es el diseño curricular de la escuela secundaria neuquina. Digo no es nuevo, y esto lo van a escuchar en un video de una especialista en currículum, porque no había currículum de media de escuela secundaria, entonces, y es muy reciente, salió la resolución hace 2 años, en donde recién se aprueba, digamos, la escuela secundaria neuquina con esta propuesta curricular, que es la que vamos a ver. Así que todo eso es lo que vamos a investigar y aproximarnos, y es lo que después ustedes van a usar en la cotidianeidad de sus prácticas de enseñanza, ¿sí? Bien, eso nos quedó así, hicimos un pantallazo general, pero me parecía que era importante revisar todo lo que habíamos visto, y que puedan como escuchar otra vez para ponerse en situación todo lo que hemos visto, porque es a partir de ahí que vamos a seguir. ¿Se fueron acordando? ¿Tenían memoria emotiva o cerraron todo y seguimos en el cerro? No, se acordaban. Sí, no, nos acordamos, la currícula que fue creo que una de las cosas últimas que vimos.
Perfecto, sí, sí. Solo nos quedó por ver esto que me parecía más, o sea, que le iban a dedicar más tiempo y yo necesitaba que le presten atención, y en el último mes no le iban a prestar atención a... con buen tino, me parece, porque estaban ocupados en resolver algunos parciales, pero yo necesito que miren los diseños curricular con un ojo más crítico, no por mirar, que puedan chusmear, que puedan aproximarse desde otro lugar, porque después es algo que ustedes van a usar diariamente. Bien, eso con respecto a todo lo que hemos visto. Vamos a tratar de hacer el enganche entonces con lo que nos toca ver en esta segunda parte, en donde le vamos a empezar a poner un poco más de, si se quiere, vocabulario más específico, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de la clase, como vamos a empezar a hablar hoy, pero también de palabras como planificación, objetivo, propósito, propuesta, estrategias, digamos, palabras que por ahí escucharon con mucha frecuencia, pero que les tenemos que dar un sentido didáctico desde el punto de vista que estamos trabajando, que es el posicionamiento desde el cual nos estamos parando, ¿no? Desde la complejidad, desde seguir sosteniendo la construcción y el rol del docente. Entonces, con todo esto, ¿qué es para ustedes una clase? Si alguno leyó, no importa. Mi pregunta es, ¿qué es para ustedes, que han transitado un montón de clases, una clase? ¿Cómo la caracterizarían? Como un encuentro en el que se comparten ideas, no se comparten ideas, donde se transmiten conocimientos, también se comparten ideas. Sí. Encuentro en donde hay transmisión. No sé qué. Bueno, se transmite un proceso de enseñanza y aprendizaje. Uh-huh. Tiene objetivos. Tiene objetivos. Un intercambio de Planificación. entre, Un entre el intercambio. alumno y el maestro. Alumno y docente. ¿Qué más? Una planificación. Una planificación. Me están dando características, pero si alguno se anima a dar una definición, dale, lean. ¿Se escucha? Sí. Yo leyendo lo que mandó, básicamente coincido con eso. Para mí, hoy en día, viendo mis clases anteriores, considero que eran un conjunto de secuencias, donde te encontrás con una secuencia social, donde es esto que dicen, intercambias ideas, pensamiento, debate. Después está la secuencia teórica, donde te transmiten el conocimiento. Y después considero que también está la secuencia evaluativa, donde vos plasmás, por así decirlo, lo que aprendiste y también lo que no aprendiste. Uh-huh. Bueno. Es por lo que leí también. Sí, vos entendiste secuencia desde el punto de vista de varios como eventos, ¿no? Evento social, evento didáctico, evento de enseñanza, evento... Me parece interesante, ahora lo vamos a... Sí, no es que lo entendí. Hola. Sí, Ara, te escucho, ¿eh?
Nada, para mí es como una acción modificada, no las das al azar, sino que ya están preestablecidas y en base a un currículum vos planificás, creás una planificación. Y ahí es, bueno, donde se fusionan la realidad con las intenciones de cada maestro, supongo. ¿Por qué decís que están preestablecidas? A ver si es Porque hay sí. como un currículum, digamos, o sea, desde el que vos tenés que partir, donde hay un tiempo, un espacio, un horario, cuántas horas, digamos, la organización ya está basada, vos partís desde una base y en base a eso, acorde a las realidades, a las dimensiones que suceden en una misma clase, vos la empezás a planificar, pero partís desde un punto, no partís de cero. Bien. Te preguntaba lo de las preestablecidas porque en realidad es más, por ahí, viste que siempre hablamos de lo preestablecido y pareciera que lo preestablecido ya está como, no puede modificarse, ¿no? Y en realidad todo lo que vimos con respecto a la construcción tiene que ver con que, fíjate que vos me lo decís, digamos, la situación, el contexto, lo que acontece, todo eso influye y hace que se modifiquen. Pero tenés es como un regulador, digamos. Claro. Pero cuando hablamos de regulador, hablamos del currículum particularmente. Como un punto de Si partida, hablamos ¿era? de una clase, me parece que... Como un punto de partida, como un eje, ¿lo decís? Claro, hablando de la clase en sí, me parece que sí o sí tenemos un punto de partida. El currículum es regulador, o sea, no nos va a decir qué hacer exactamente en la clase, pero sí Es partimos como desde ahí. orientador, ¿o Va, o no? sea, eso es lo También. que... Claro, regulador, orientador, el currículum. Bien. Es como si se pusiera en marcha el currículum en el espacio de clase, o sea, es la puesta en marcha de eso que está preestablecido en algún punto. Sí. La puesta en marcha, va para mí. Es que justamente la clase es la puesta en marcha. Si le tuviésemos que definir, es algo más como concreto, ¿no? Como un espacio, cuando decían ustedes encuentro, es un encuentro cuando, en un momento y en un tiempo determinado, hay una relación y un vínculo entre docente, estudiante y conocimiento en un momento y en un espacio. Hay una secuencia, como decía Leandro, una secuencia y acciones y eventos sociales, didácticos, puestos en juego en ese tiempo, en ese espacio, en esa realidad, ¿no? Digamos que es la acción, se podría decir. Sí, a ver, si tomamos lo que vimos nosotros, Marta Souto decía que la clase es la concreción, ¿no? La concreción del acto pedagógico, la concreción de las prácticas de enseñanza. Es la práctica de enseñanza puesta en acción. Es donde sucede aquello que sucede en relación a la enseñanza. Y hay algo que hay que destacar, que siempre cuando uno enseña tiene una intencionalidad, y esto es clave para definir a la enseñanza o a las prácticas de enseñar. Siempre tengo la intención de llevar adelante la transmisión, porque si no, la enseñanza no estaría presente. ¿Cierto o no? ¿Chan, chan? Sí, sí. Digo, si es cierto que siempre que uno enseña tiene la intencionalidad, es un rasgo característico del enseñar. Pero dice No que puede siempre. concreción o no.
Puede suceder el aprendizaje Claro, o no. Siempre puede salir bien. Intensidad con el aprendizaje. La intencionalidad. No. Pero aparte, igual, o sea, bueno, Gabriel está aprendiendo de Habría vos. que tener Es la siempre simetría que intencionalidad en hablaba antes. enseñar. A ver, que se nos No superpusieron. escuché. No, yo tampoco. Estamos hablando de la simetría, ¿no? Sí, siempre cuando hay una enseñanza, habla de, Ariel dice, si estamos hablando de la simetría. Sí, porque yo tengo algo que quiero transmitirte y tengo la intención de transmitirlo porque supongo que vos no lo sabés. Por eso es la relación asimétrica. Por eso no hay que tenerle miedo, dicen los autores, a la simetría. Hoy que está tan cuestionada las posiciones de autoridad. En este caso, la práctica de enseñanza es asimétrica, porque yo tengo la intención de transmitirte algo que vos no tenés aún. Eso no quiere decir que vos no tengas nada, que no puedas, que no sepas, que no, ¿sí? Pero la intención de la práctica de enseñanza es transmitirte algo que supongo que vos no tenés. Bien, y todo eso se pone y se concretiza de alguna manera en esto que llamamos clase, que es lo que está trabajando Camiglioni en este texto, que nos sirve como disparador. Ahora, no solo nos trae el concepto de clase, sino también nos trae otro debate. Dice, ¿cuándo es una buena clase? Quiero que ustedes piensen. Ahí se le cortó. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahora sí. Digo que nos trae otro debate interesante, que es ¿cuándo es una buena clase? ¿Cuándo consideramos que es una buena clase? O en definitiva, una buena enseñanza. Y ahí es lo que me interesa que podamos ver en este ratito que se va a cortar ahora el Zoom y nos vamos a volver a encontrar. Yo les voy a proponer que revisen el texto y que busquen qué es para Camiglioni una buena clase o cuándo sería una buena clase y qué es para ustedes una buena clase. ¿Qué haría que sea una buena clase? Y cómo lo relacionan, si podemos, con la didáctica. ¿Por qué la didáctica se ocuparía de pensar, o debiera ocuparse de pensar, acerca de una buena clase o una buena enseñanza? ¿Cómo la fundamentaría? Entonces, tenemos tres cosas para pensar en este ratito que les voy a dar. Bueno, hoy no es nuestro día con el Zoom. A ver si se escucha. ¿Me escuchan? ¿Ah, sí? Sí, lo pasó por lista. Dijo, esperen que estoy pasando lista. ¿Ah, sí? Ah, Sí. pero yo me conecté y 3 y... ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, entonces son tres cosas que necesitamos ver en el texto y nos volvemos a conectar en un ratito a ver si me cambio de compu, porque no sé por qué hoy no funciona bien en la red de Wi-Fi. ¿Qué es para Camiglioni o cómo ella entiende una buena clase? Sí. Triana, creo que te lo hago. Se me... Sí, Ahí. a mí me anda re mal internet y quería saber si habías pasado lista porque llegué tarde porque no me podía conectar. Sí, quédate tranquila, ahora te anoto, no te preocupes. Decía que tres cosas. Gracias, quiero que profe. vean. No, no hay problema. ¿Qué es para Camiglioni una buena clase? ¿Qué es para ustedes una buena clase? ¿Y cómo interviene la didáctica en esto de definir una buena clase o una buena enseñanza?
Si podemos ver cómo, si está o no está fundamentando lo que sería una buena clase. ¿Se animan? A partir del texto de Camiglioni, y nos vemos en un ratitín, a ver si me cambio de compu. Son 20:40, 20:50, yo creo que les alcanza. Nos volvemos a encontrar para ver estas cuestiones. ¿Les Profe, parece? No sé. Dale, re. Bueno, nos vemos en 10 minutitos. Me voy a cambiar de compu. Nos vemos.